La plutocracia en el Ecuador. Se conoce como plutocracia al predominio de los más ricos en el gobierno de un estado. En el caso ecuatoriano, se refiere a que el dominio del estado lo alcanzaron los sectores más poderosos de la costa ecuatoriana, que a través de las exportaciones de cacao, habían consolidado importantes fortunas ligadas al comercio y a la banca privada. Esto es lo que ocurrió en nuestro país entre los años 1912 y 1925. 28 de enero de 1912, una revuelta popular conservadora termina con la vida del general Eloy Alfaro, líder del liberalismo ecuatoriano. En medio de conflictos sociales y duda entre la opinión pública, Leónidas Plaza Gutiérrez asume la presidencia por segunda vez, y decide llegar a acuerdos con el ala conservadora y eclesiástica. La Iglesia pidió que no se profundizaran las reformas laicas, de esta manera bajaría la oposición. En Esmeraldas, el coronel radical Carlos Concha Torres decide revivir a las montoneras o revueltas alfaristas. Con ellas exigían cambios en la propiedad de la tierra y en las relaciones laborales. Esto llevó al país al borde de una nueva guerra civil, y para frenar estas justas protestas, el nuevo gobierno contrajo grandes deudas con la banca privada, especialmente con el Banco Comercial y Agrícola, lo que le permitió gran influencia sobre los gobiernos. Plaza pudo mantenerse durante su segundo mandato, el mismo que es recordado por una serie de leyes para proteger al Banco Comercial y Agrícola de la quiebra. Una de ellas, fue la denominada Ley Moratoria, que prohibía la exportación del oro, y aplazaba el canje de billetes por el metal dorado. El Ecuador, al no tener una moneda oficial, cualquier banco y varias haciendas podían emitir su propio papel moneda sin ningún respaldo económico. Como consecuencia, hubo gran inestabilidad política y social, con ello un incremento desmesurado de los precios por un fenómeno llamado inflación, con lo que aumentó la miseria de la clase popular. 1914, en Europa estalla la Primera Guerra Mundial y un gran desequilibrio global está latente. Esto tendrá repercusiones en el comercio internacional, entre ellos los mercados de cacao ecuatoriano. Ante esto, el nuevo gobierno, para hacer frente a sus obligaciones fiscales, ve la necesidad de recurrir a nuevos préstamos. Desde aquel entonces, el Banco Comercial y Agrícola empezó a involucrarse no solo en la política económica, sino también en las elecciones presidenciales y parlamentarias, garantizando el triunfo de sus candidatos mediante aportes económicos, manipulación propagandista y en ocasiones fraude. Para el año de 1916, Alfredo Vaquerizo Moreno toma la presidencia. Sus obras fueron notorias. Llegó a fundar planteles educativos, impulsar las artes plásticas, la viabilidad, el telégrafo y el alumbrado eléctrico. Pese a esto, tras bastidores continuaban influyendo el general Plaza y el gerente del Banco Comercial y Agrícola, Francisco Urbina Jado. Le cedió en el poder José Luis Tamayo, en el año de 1920. En su periodo impulsó la economía buscando estrategias para frenar la crisis del cacao, fomentó obras de infraestructura y abasteció de energía eléctrica a varias ciudades, desarrolló la aviación nacional y fundó la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sin embargo, fue duramente cuestionado por la crisis y el levantamiento popular y obrero, que ocasionó la matanza del 15 de noviembre de 1922, en la cual el ejército y la policía masacraron alrededor de 1.500 huelguistas para luego lanzar sus cadáveres al río Guayas. Para el año de 1924, Gonzalo Córdoba y Rivera es posesionado como presidente. Su gobierno fue de apenas solo 10 meses, pero su mandato estuvo representado por una dura represión contra la ideología contraria, llegando a encarcelar así a muchos periodistas detractores del régimen. Pero su política terminaría pocos meses después. 9 de julio de 1925, Ecuador, fue escenario de uno de los golpes de Estado más decisivos en la historia del Ecuador. Su objetivo principal era modernizar y proteger el país y la industria. Estuvo organizado por militares jóvenes, a lo que llamaron Revolución Juliana, en honor al mes en que se desarrolló. Tomaron la guarnición de Guayaquil, apresaron a las autoridades gubernamentales y conformaron una junta militar de gobierno. En Quito, los sublevados obligaron a dimitir al presidente Córdoba, desterraron al expresidente Plaza y organizaron una junta suprema liderada por el coronel Luis Telmo Paz y Miño. Esta crisis se resolverá el año siguiente, en 1926, cuando se constituye una junta civil del gobierno y se nombra como presidente a Isidro Ayora.
La Revolución Juliana de 1925 fue punto clave para frenar un periodo de gobiernos de presidentes que pertenecieron a altas clases sociales de varios sectores de la costa ecuatoriana, los cuales manejaron el destino político y económico del Estado en beneficio de sus intereses particulares, desencadenando no solo en la miseria de la clase popular, sino del propio país.